aquellos que no me conocen, mi nombre es José Luis Cortés, soy un obrero de la ciudad fallera y a su vez Dios me da el privilegio enorme de estar pastoreando en este tiempo la preciosa iglesia de Benetúser. Para mí es un honor el estar con vosotros, al igual también que ha sido un honor el recibir la invitación de mi obrero, el cual ustedes tienen el privilegio de tenerlo como pastor. Y cuando él me dijo que viniese hoy, la verdad que solamente por estar con Miguel ya se pueden dejar de hacer muchas cosas. Amén. Aprovechen al siervo de Dios que tienen en este tiempo, valórenlo, que sé que lo hacen, ámenlo y cuídenmelo, que hoy por hoy es mi obrero Benetúser. Amén. Bueno, pues les quería compartir un mensaje de vida cristiana, de vida práctica. Pero la oración del hermano Marcos me ha cambiado el mensaje. Este es uno de los mensajes que últimamente, en muchas ocasiones que me han invitado a predicar aquí e incluso a predicar en otra zona, lo he compartido. Es un mensaje muy sencillo, como soy yo. Es un mensaje devocional, es un mensaje al corazón. Y creo que es lo que Dios quiere para esta tarde. Creyendo en lo que el hermano decía en la oración, me voy a lanzar en fe, porque lo he cambiado a última hora. Amén. Así que, para todos aquellos que tengan Biblia, sin más demora, me van a acompañar al capítulo 4, versículo 35 del libro de Juan Marcos. Y dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y habían también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Le voy a pedir a mi hermano, así en la postura de reverencia que tienen ustedes, a mi hermano Miguel, que él me presente delante de Dios. Seguimos en esta tarde, Señor, adorando y glorificando tu nombre, Señor. Y cómo no, Señor, presentar a tu siervo que nos presenta en esta tarde, para que tú lo bendigas, lo guardes, lo prosperes y lo utilices poderosamente como sueles hacer, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, y ven hablando nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar siempre. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos a la otra orilla. Si utilizáramos las leyes de la hermenéutica, entendríamos que el tema central de esta historia no se encuentra en lo que ocurre durante el día. Si utilizáramos las reglas de la hermenéutica, entenderíamos que el tema central de esta historia se encuentra en lo que ocurre durante la noche, esta gran tormenta perfecta. Pero yo, cuando leí este inicio que tiene Marcos, que dicho sea de paso, tiene Marcos, hubo un hombre en el siglo I, siglo II, llamado Papías. Fue uno de los primeros obispos de la iglesia primitiva, que acordándose dijo: creo recordar que el anciano, porque él era discípulo del anciano Juan, creo recordar que el anciano Juan me dijo que se había dejado un escrito
que había recogido Juan Marcos y que el que dictaba este escrito era el apóstol San Pedro. Es decir, nosotros hoy le llamamos el Evangelio de Marcos, pero también podríamos decir que este Evangelio es el Evangelio de Pedro, porque fue Pedro el que recibió la inspiración reveladora y el que dictaba, mientras que Juan Marcos era el escriba que recogía los escritos del apóstol San Pedro. Y empieza de esta manera: aquel día cuando llegó la noche. Y cuando leí esto me di cuenta que utiliza un pretérito en medio de la conjugación de los verbos cuando él está escribiendo todo el capítulo 4, que se llama el pretérito pluscuamperfecto. ¿Y qué es esto, Joselín, el pretérito pluscuamperfecto? Lo vamos a hacer de una manera muy práctica y muy sencilla. Un pretérito pluscuamperfecto sería que yo le dijese al hermano Miguel que le haya vendido un coche en el año 2017, y como a mí me gusta registrar las cosas que hago, pues hago un escrito en mi casa y pondría con un pretérito imperfecto en la conjugación del verbo. Pondría: yo, Joselín Cortés, en el año 2017 le vendí a mi amigo Miguel un coche. Ahora, el hermano Miguel, que también le gusta registrar todas las cosas que le escribe, hace otro registro, y en este registro pondría: yo en el año 2017, cuando me dedicaba a la compra y venta de coches, le compré un coche al Joselín. ¿Qué diferencia hay del pretérito imperfecto? Que yo solamente tenía un coche, lo vendí para comprarme otro, mientras que el hermano Miguel era su estilo de vida, mientras que el hermano Miguel lo que hacía era su trabajo. Por eso dice: aquel día cuando llegó la noche, y utiliza el pretérito pluscuamperfecto. Entonces yo, cuando estudié esto, dije: Señor, ¿qué es lo que hacías durante el día? ¿Qué es lo que tú hacías de lo cual estabas acostumbrado a hacer? ¿Qué es lo que hacías durante el día? Lo cual era tu estilo de vida. Entonces el Señor nos enseña en el mismo libro de Marcos, en el capítulo 1, que él por la madrugada se levantaba y buscaba a su Padre. Sí, hermano, Jesús no es un hombre que llegó a ser Dios por las acciones que él realizó. Atención, Jesús es Dios que se hizo un hombre. Pero ¿qué es un hombre? Es todo Dios. Pero Él es Dios, cariños míos. Por eso está escrito y había profecías de Él. Y dice Isaías cuando se vuelve loco hablando de la unión hiperstática: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado, sí, el principado es sobre su hombro. Y he aquí su nombre, por ver al loco: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí, pero el apóstol San Pablo se vuelve aún más loco y dice: pero siendo en forma de Dios, no estimó como el igual en ser a Dios, sino que despojándose de su gloria, ha tomado forma de doblo. Súbeme un poco esto: ha tomado forma de esclavo, se ha llegado a humillar hasta la condición de hombre. Escuche, ha llegado hasta la muerte. Luis, cariño mío, la muerte no es una muerte cualquiera, es muerte de cruz. Dios Padre ve la obediencia de Dios Hijo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y hoy, en el nombre de Jesús, se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y hoy, Gabriel reconoce que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. ¿Cuántos levantan su mano conmigo al cielo y dicen: amén? Jesús no es un hombre que llegó a ser Dios por las acciones que realizó. Jesús es Dios que se hizo un hombre. Y dice Marcos, mientras que Pedro le dicta, que todas las noches de madrugada, antes de que el sol se pusiera en su cenit, antes de que la aurora fuera manifiesta, el Señor se levantaba y oraba. Se levantaba y tenía relación con su Padre. Si Él, que es la segunda persona de la deidad, señores, mientras estuvo en la carne, tenía que tener relación con su Padre, ¿cuánto más tenemos que hacer nosotros? Buscar, orar, preguntarle, tomar
tomar decisiones siempre antes habiendo contado con Él. Porque a veces tenemos fracasos porque tomamos decisiones sin haber contado con Él. Y luego le echamos la culpa a Él. Aquel día, súbeme un poquito esto y luego me alejo yo el micro. Aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos a la otra orilla. Jesús ha tomado fama. Jesús es conocido y ha montado un centro de operaciones, un lugar estratégico para desde ahí realizar un conflicto bélico en medio del planeta Tierra. Sí, Él ha venido a traer un conflicto bélico, viene a hacer una guerra pero con la palabra del amor, viene a hacer una guerra porque viene a conquistar el planeta, pero no lo viene a conquistar como lo hacemos nosotros. Él conquista desde el amor, desde la ternura, desde la comprensión, desde dar su propia vida por los demás. Y para como lugar estratégico ha elegido un pueblecito llamado Naúm, el pueblo de Capernaúm. Y como tiene fama, Jesús se ha acercado a Capernaúm y hay mucha gente que le están esperando. Sí, unos dicen que es el Mesías, otros dicen que es el profeta, otros hablan de él y dicen que es el rey, pero otros están hablando incluso de que hace milagros, que tiene palabra y predica como quien tiene autoridad. Aquel día, antes de que llegara la noche, con el pretérito perfecto, con algo de lo que estaba acostumbrado a hacer. Señor, ¿qué vas a hacer ahora? De lo cual estás acostumbrado. Y me dices, José Luis, tengo que predicar. Primero he orado porque es mi estilo de vida, pero también en mi estilo de vida está el traer las buenas nuevas, está el predicar. Y cuando llega y ve a tal gentío, necesito un púlpito. Al Padre. Y empieza a buscar un púlpito. Y no encontrando un púlpito, encuentra una barquita. Y se sube una barquita. Y de pasar un poco más adentro. Ahora, a unos metros de la orilla, la gente a escucharle en la orilla y otras barquitas alrededor. Y Jesús comienza a predicar y dice: el sembrador salió a sembrar. Y empieza a traer la parábola del sembrador. Continúa después de contarle la parábola del sembrador, y después de hablar esta parábola, le habla de la parábola de que no hay nada oculto, de que no haya de ser manifestado. Y lo repite en esta parábola 2 veces. No hay nada oculto de que no haya de ser manifestado. Lo que pasa es que Dios es tan caballero y tan bueno con nosotros que siempre nos dará la oportunidad, por medio de un mensaje, por medio de una palabra, en el poder cambiar nuestro estilo de vida antes de que se manifiesten las miserias del pecado que hacemos en lo oculto. Y Él predica, no hay nada oculto. Después le trae aquella parábola de la semilla de mostaza, del árbol pequeño que se hace tan grande que hasta los pájaros que volaban por encima de ella, después de que ha crecido, tienen que venir a la sombra de él. Y continúa con aquella parábola de aquel sembrador que sale por la noche y siembra, y se levanta un día y no ve nada. Y se levanta otro día, él ha hecho lo que tenía que hacer, ha lavado el campo, lo ha trabajado y lo ha sembrado. Y se levanta otro día y no ve nada. Y se levantaba otro día desesperado y no ve nada, pero dice la parábola, pero levantándose uno de los días, encontró que había hierba. Después de la hierba creció y vio la espiga. Y después vio el grano lleno de espiga y contó esta parábola. ¿Y sabéis lo que dijo que había primero? Primero hierba. Digan conmigo, primero hierba, después espiga y después fruto en la espiga. ¿Saben dónde tenemos uno de los grandes problemas, señores, hombres de Dios? Es que queremos sacar grano lleno de espiga de las personas que aún no son ni hierba. De las personas que aún están en lo oculto, que tienen la semilla pero todavía no son. Y sigue predicando durante toda la noche. Y después de predicar, durante todo el día, le relata a sus discípulos y le habla a sus discípulos y les revela lo que no entienden. Señor, no hemos entendido la parábola del sembrador.
Y como está escrito por el profeta, porque él ha dado a los niños lo que escondió a los sabios. Al que es discípulo el Señor le revela, le habla y le enseña lo que quiere decir cuando hay parábolas que no entendemos. Después de este día, donde Jesús ha hecho lo que ha estado acostumbrado, Jesús ha decidido irse a la otra ribera. Y entramos de lleno en el mensaje. Le dice el Señor, pasemos a la otra orilla. Se ha hecho de noche. Hay quien dice, porque dice que se puso en la parte de atrás, en la popa, en un cabezal y se quedó durmiendo. He escuchado predicadoras que dicen, se hacían dormido. He escuchado otra tesis de personas que han llegado a decir, no, estaba viendo ver que hacían los discípulos. Pero la verdad es que lo que nos enseña la Biblia es que les he dicho que Jesús no es un hombre que llegó a ser Dios por las acciones que realizó. Sí, Jesús era Dios, pero Jesús era hombre. Y hombre 100%. ¿Qué es lo que le ha pasado a Jesús? Que se ha acostado y se ha quedado durmiendo. Que es tan hombre que lleva desde la madrugada orando, que lleva todo el día predicando, que lleva todo el día atendiendo a la gente, y cuando pasa en la otra orilla está tan cansado que se queda dormido, de tal manera que se levanta una gran tempestad, y aun en medio de esta tempestad Jesús es incapaz de despertarse, porque lo dice también el apóstol San Pablo, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Y dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, pero el 1:14 dice, y el verbo se encarnó, y habitó entre nosotros, y se movió entre nosotros como el unigénito, Hijo de Dios, sí, todo Dios, pero todo hombre, y está tan cansado que se ha quedado dormido, se ha levantado una tormenta, y para esta tormenta hay dos tesis. Para esta tormenta hay dos tesis. La primera tesis nos dice, de aquel lado de Genesaret, aquel brazo de mar, está a 200 metros bajo el nivel del mar. Mientras el monte Hermón y los demás montes que le rodean está a 800 metros sobre el nivel del mar. Con lo cual, cuando los frentes fríos que vienen de la montaña chocan con los frentes cálidos que están en ese mar, se generaban tales tormentas que Lucas no lo escribe en su etimología como un maremoto, como es la etimología de Marcos. Lucas llega a decir que es una tormenta tan mala que es como si fuera un tsunami, que es como si fuera un maremoto permano. Lucas le da una etimología distinta a la que le da Marcos, porque se generaban tales tormentas cuando chocaban los frentes fríos con los frentes cálidos, que ni aún esos lobos de mar eran capaces de controlar aquella barca. La segunda tesis es que el Señor se está dirigiendo a Gadara a libertar a dos poseídos que están llenos de demonios, a dos poseídos que los tienen encadenados en medio de un cementerio y tenían tal fuerza que rompían las cadenas. Y esta segunda tesis nos dice que el demonio trastornó la climatología. José Satanás puede trastornar la climatología, sí, y lo podemos ver en el libro de Job, cómo mandó vientos y hizo que cayera la casa en medio de los hijos de Job, cómo mandó tormentas y tempestades y rayos e hicieron que en la vida de Job la climatología se trastornara de tal manera que perdió todo lo que tenía. Esta sería la manera sobrenatural. Dejadme que os lo explique. Quizás tienes problemas de manera natural, se te ha levantado una tormenta de manera natural, tus hijos tienen problemas, ya se han convertido en hombres, en mujeres, ya no los puedes controlar como cuando eran pequeños, se te han hecho rebeldes, te han tirado del piso, has tenido que entrar en una casa por una patada, has quedado sin dinero, te ha faltado un ser querido. Estas son maneras naturales en las cuales nos vienen tormentas, o quizás es una manera sobrenatural, es que el demonio se levanta para hacerte daño, para querer herirte, para que no cumplas con el propósito. No sé si el problema que tienes te viene de manera natural o de manera sobrenatural, pero sí sé una cosa, cariño mío, y es que Jesús está en la barca, solamente tienes que levantarlo. Señor, sé que no vas a responder, que no vas a
ha llegado el Señor a Gadara. ¿Sabéis lo que me hizo daño de los gadarenos? Los gadarenos son los hijos de Gad. Son los hijos de una de las 12 tribus que en la época de Josué tuvieron que conquistar José. Pero ¿saben lo que pasó? Que decidieron quedarse en la zona de Decápolis por traficar con lo inmundo. Por traficar con lo inmundo. No conquistaron lo que Dios le había prometido de antemano. Y allí hay dos poseídos, dos hombres atormentados por demonios. Pero señores, tengo una buena noticia. Pero en aquel lugar se ha presentado Jesús. Y dice la Biblia textualmente, y aquí hagan lo que quieran. Y dice, cuando los poseídos lo vieron, se arrodillaron, porque no hay gobierno, ni principado, ni potestad, ni hacedor de verdad que pueda mantenerse de pie cuando el Rey soberano se manifiesta en medio de un lugar. No hay demonio que quede de pie y se arrodillaron. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? No ha llegado nuestro tiempo. Aún hasta el demonio conocía los tiempos. Y dicho sea de paso, porque me viene a la memoria, y a la gente de aquel tiempo, los fariseos, que no sabían ni distinguir el tiempo. Y aún los demonios sabían distinguir el tiempo. ¿Qué tienes con nosotros? No es nuestro tiempo. No nos envíes al abismo, a las cárceles. Envíanos a ese hato de cerdos, ese hato de animales inmundos. ¿Y sabes lo que costó? Una palabra suya. Una palabra suya. Yo fuese dicho aquí amén. Una palabra suya. Amén. Una palabra suya lo cambia todo. Amén. Y aquellos que estaban poseídos por demonios quedaron limpios. Los animales inmundos no han podido soportar la presencia extraña que tienen y no les ha quedado más que despeñarse por el medio de un barranco que había. Y los del pueblo se enteran. ¿Estáis bien? Amén. ¿Estáis bien, sí o no? Amén. Se despeñan, los del pueblo se enteran y quieren bajar. Ahora me llama la atención que dice que el Señor cogió a aquellos que estaban poseídos, aquellos que la gente no quería estar con ellos, aquellos que la gente los dejaba y los tenía como psicópatas en medio de un cementerio con cadenas, aquellos que eran inmundos, Jesús los ha limpiado. Y dice la Biblia, porque Dios no hace las cosas a medias, Jesús nunca deja nada a medias, que ha cogido y ha dicho lavarlos y limpiarlos, y han cogido, yo me imagino que fueron los dos apóstoles y fueron y los metieron en ese mismo brazo de mar y los limpiaron y tuvieron con ellos compasión y los vistieron y les pusieron nuevas túnicas y los sentaron, y los del pueblo llegan y se los encuentran limpios, vestidos, liberados, y ya los encuentra como personas normales. Y los del pueblo dicen una cosa y dicen, esto da miedo, esto causa temor, vete de aquí. ¿Me dejan decirle un secreto? Así no se lo digo. ¿Me dejan que les cuente un secreto? En todos los sitios no quieren a Jesús. Hiciste lo que tenías que hacer. Viniste, lo limpiaste. No queremos más. No queremos saber más de ti. Y Jesús, que es un caballero, y donde no lo quieren, no se queda. Porque Dios no se queda, Jesús es un caballero. Y donde no lo quieren, Él no se queda. Él está a la puerta y llama. Si le abres, pasa y cena contigo. Pero como le digan no te quiero en la casa, Jesús se va, Y este caballero coge a los discípulos y dice,
ha llegado el momento de irnos. Cuando uno de los dos poseídos le dice, un momento, Nazareno mío, un momento, Nazareno, déjame ir contigo, déjame acompañarte. Y el Señor se le queda mirando. Yo quiero entrar en la imaginación de Jesús y le dice, y comienza a pensar y dice, mira, este no me sirve como apóstol, tampoco me sirve para los 70, ni tan siquiera para los 120. Sí, pero me sirve como testimonio aquí. Me sirve para que se quede aquí como testimonio. Aleluya. Quédate aquí y que vean cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. ¿Me dejan que se lo diga de otra manera? Amén. Con mucho respeto, pastor. Hoy en día nos enamoramos de los sitios, nos enamoramos de los cargos. Pastor, quiero el púlpito. Pastor, quiero ser candidato. Pastor, quiero ser alguien importante. Pastor, quiero ser líder. Pastor, déjame ver a los jóvenes, que yo llevo a los jóvenes muy bien, que te lo prometo, que yo cojo a los jóvenes y me los llevo a bancarizar a la playa, y que yo cojo a los jóvenes y me los llevo para arriba y para abajo y los entretengo. Pastor, déjame a los jóvenes. Pastor, déjame pasar la ofrenda. Pastor, déjame, les prometo que el pastor a mí no me ha dicho nada, Pastor, déjame pasar la ofrenda. Pastor, quiero este cargo. Pastor, déjame este cargo. Y el pastor dice, esos son sitios litúrgicos, hombre. Déjame que se les signifique de otra manera. Déjenme que se lo diga de otra manera. Ha cogido el apóstol San Pablo, Luis, y se ha quedado sin papiro ni sin tinta para escribir, cariños míos. Y ahora cuando se queda sin escribir, habla en plural, no sé si eran 2, 3 o 4, y llama a un hombre y dice, venid, vosotros, venid aquí. Vosotros sois carta escrita, pero no estáis escritas por la mano del hombre ni por la tinta del hombre. Estáis escritas en un nombre tributario del Espíritu Santo. Estáis escritos por el dedo de Dios. Yo me imagino que yo diría, apóstol San Pablo, ¿cómo dices que yo puedo llevar este mensaje? Cuando estudié esto, me di cuenta que cuando el apóstol San Pablo está diciendo soy carta escrita, no quiere decir una carta que estaba escrita y se ha roto y se ha vuelto a escribir. No. Lo que quería decir era una carta que se había escrito, se había borrado, se había reescrito de tal manera que ahora ellos podían llevar un mensaje del apóstol San Pablo, porque habían cambiado tanto que el que estafaba ya no estafa, el que robaba ya no robaba, el que traficaba con el mundo ya no traficaba con el mundo, el que hacía cosas malas ya no las hace, de tal manera que dice, vosotros podéis llevar un mensaje mío, porque os he reescrito, porque vale más tener testimonio en tu barrio, tener testimonio en tu iglesia, que cualquier sitio litúrgico, que cualquier sitio religioso, el barrio de la iglesia. Que me encanta Jesús el Nazareno, me encanta mi amigo, mi gigante, porque todo lo que predica él hacía que lo viviera. Por la mañana le predica el sembrador sale a sembrar y ellos no lo entienden, y luego se va a Gadara y dice, sí, aquí dejo la semilla, ahí se quedan los dos poseídos que están limpios, donde no me queréis, no me quedo, pero ahí está la semilla. Chavales, recoged los bártulos que nos vamos a otro lado, porque hoy Dios para tu tormenta. Repito, hoy Dios para tu tormenta. Amén. Y hoy Dios, si hay gente aquí que tiene cadenas, hoy Dios la liberta. Amén. Vámonos al otro lado. Cuando lleguen al otro lado, la fama de Jesús está, que dice que la gente le agolpaba, pero me gusta más como lo dice Lucas, porque dice Lucas, y a Jesús lo oprimía. Y ahora mientras lo están oprimiendo, yo me imagino a los discípulos como si fuesen esos guardaespaldas, esos pecadores que se han convertido en guardaespaldas, que empiezan a ponerse, a cogerse uno a otro para que el Nazareno pueda pasar en medio de la multitud. Y en medio de esa multitud sale un hombre que se le postra al Señor, un hombre importante, no era cualquier hombre, era un hombre importante, un hombre que quizás en otro tiempo criticaba a Jesús, pero ya sabemos cómo es esto, siempre nos acordamos
buscamos del Señor cuando nos van las cosas mal. Y en ese momento que tiene un problema grande, se tira como último recurso en los pies de Jesús. Señor, mi hija, a eso que Jesús está dando mientras lo está viendo, mientras la gente le oprimía a una mujer, le toca. Porque déjenme decirle una cosa, a Jesús no se le oprima, a Jesús se le toca. A Jesús no se le oprima, a Jesús se le toca. ¿O qué te piensas? ¿Que tú vas a oprimir a Jesús con tu oración? Señor, dame esto. Señor, dame lo otro. Señor. ¿Me dejé detenerme un minuto? Solo un minuto, que me va a que el Señor me dejáis. Mirad, me voy a detener un minuto aquí. Imaginaros que ahora yo voy a hacer dos oraciones. La primera oración es en un lenguaje oral del castellano. Me encierro en mi habitación y le digo, Señor, me voy a tirar de la casa. Lo estoy pasando mal. La economía me ha destrozado. Señor, necesito tu ayuda. ¿Qué hago con mis niños? ¿Qué hago con mi mujer? ¿Dónde me meto ahora, Señor? Por favor, arregla esta situación o dame una casa nueva. Pero ahora me pongo a orar y empiezo a orar en lenguas, en gemidos indecibles. Y esas lenguas, dice el apóstol San Pablo, que solo la entiende Dios. Y ahora esas lenguas presentan otra oración. Y la oración que presenta esas lenguas de gemidos indecibles: mi matrimonio está roto. Mi mujer ya no me hace caso. Mis hijos no me respetan. Necesito que arregles mi verdadera casa, porque mi casa nunca fueron cuatro paredes, mi casa siempre fue mi familia. Ahora, entre esas dos oraciones, ¿cuál es la que Dios escucha? Porque Dios no te va a dar lo que tú quieres, Dios te dará lo que necesitas. Y lo más seguro es que necesitas que te echen de tu casa, para que cojas a tu mujer y te unas a ellos, para que tus hijos te ayuden y comencen desde cero. Y entre las dos oraciones se va a presentar y se va a manifestar la oración que verdaderamente necesitabas. Porque a Jesús no se le oprime, a Jesús se le toca. Un aplauso para el Señor. Y como dice mi papá, el Joselín, dice: menudo pinchazo de adrenalina viene para Jairo, menudo pinchazo de fe de adrenalina. Jesús se ha detenido mientras Jairo me hablaba y dice: ¿quién me ha tocado que de mí ha salido poder? Necesito que me ayudéis ahora aquí, necesito que me ayudéis. ¿Quién me ha tocado que de mí ha salido poder? Y se ha conspirado una mujer y dice: Señor, era yo, era una mujer que tenía bastante economía, no me iba mal, me he jugado la vida por venir hasta aquí, porque tengo una enfermedad que me hace inmunda para llegar a este pueblo, y mucho menos para tocar a un hombre. 12 años he estado de médico, malgastando todo lo que tenía, pero me he enterado que pasabas por aquí, y como último recurso decidí tocar tu manto, y he sido sana, porque Dios coge lo inmundo. Necesito que me ayudéis. Coge lo inmundo y lo vuelve santo, porque Dios coge lo impuro y lo vuelve puro, porque Dios coge una mujer que la gente no la puede ver y Él vuelve a dar vida, porque tenemos un Dios que siempre está actuando de una manera extraordinaria. Ahora, Jairo, escuchando esto, estaba en el espíritu emocional. 5 minutos, ¿me aguantan? ¡Qué gloria de iglesia, Miguel! ¡Qué bien! Cuando esta mujer ha dicho que a Susana, vienen unos hombres y le dicen: atención, un hombre de la casa, no molesten más al maestro, tu hija no vive, tu hija muere. Os voy a hacer una pregunta que es de primera de parvulito de teología. A mí me gusta mucho estudiar la Biblia. Me encanta orar y navegar en las escrituras, me encanta. Y primero de parvulito de teología me dice que la palabra evangelio significa buena noticia, ¿sí o no? ¿Sí o no?
¿Cómo poder haber hombres de la casa que traigan malas noticias? Gente de la casa con malas noticias. No moleste más al maestro, tu hija muerto. Menos mal que se encontraba el dador de la vida, que es el dueño del evangelio, el dueño de las buenas noticias. Dice: no hagas caso a estos tontos, que tu hija, necesito un aplauso aquí, que tu hija no está muerta, chaval, que tu hija duerme. ¡Aleluya! Ahora coge Jairo y dice: vente a mi casa. Y cuando llega a la casa, lo primero que se encuentra son a los plañideras y a los flautistas, a los que cobran por llorar y por hacer música de duelo. A todo esto Jesús ha cogido a los íntimos dentro de los íntimos, porque si 12 eran los íntimos, habían 3 que eran los íntimos dentro de los íntimos, que eran Jacobo, que eran Juan y que era Pedro, sí, los que le acompañaron en la oración del Getsemaní, los que fueron a la transfiguración, y los que en este caso también el Señor se lo ha llevado para que vea el milagro de la resucitación de esa niña. Y ahora cuando llega el va con los íntimos dentro de los íntimos, y se encuentran las plañideras llorando, y se encuentran los que hacen música y mucho ruido para traer pena a la casa, para desorientar a la casa. Con mucho respeto, pastor, necesito que me des permiso para aplicar esto. ¿Me dejéis que lo aplique, sí o no? ¿Me dejéis que lo aplique, sí o no? Estamos hartos de la gente que nada más que critica, que nada más que llora, que nada más que mete pena a la casa. La niña no está muerta, la niña duerme. Y si no quieres estar aquí, a la calle, vete a la calle. No sobra gente como tú. Aquí se necesita gente como Jairo, gente llena de fe, gente llena de fe, gente llena de fe. Si hay algo que nos sobra ya aquí en la crítica, y te voy a decir un secreto, que como me siento tan a gusto predicando, lo voy a soltar. El que critica a los demás contigo no te fíes, porque con los demás te va a criticar. Ahora ha llegado y la ha tirado a todo. Se pasa adentro. Y el Señor se acerca al oído, la niña, ahí en medio. Y se acerca al oído. La niña en el estado de la muerte, y una palabra suya: Talita conmigo. Talita conmigo. Antes te digo, levántate. Levántate. Y la niña que estaba muerta regresa a la vida, porque nadie puede resistirse ante la voz autoritaria del soberano de gloria. Que vuelva a la vida. Ahora mirad, cuando una persona entra en el estado de la muerte, porque la muerte es un estado, el oxígeno del cerebro deja de circular, el corazón deja de bombear, los pulmones dejan de insuflar aire. Dicen los que entienden que el segundo cerebro del cuerpo son los intestinos, y se detienen. Y el Señor coge a la niña, y ¿sabéis a quién le da a la niña? A quien tiene sentimientos de verdad por ella. No se lo da a los apóstoles, se lo da a los padres. Toma. Pero se lo da con una orden: darle de comer. Porque como se habla del cerebro, el pulmón, los intestinos, el hígado, los riñones, la niña necesita nutrientes para que el cuerpo vuelva a regenerarse. ¡Ay, qué gloria viene ahora, queridos hermanos! La niña necesita nutrientes, necesita alimento para volver a resucitar. Aquí hay personas que quizás digan: yo he muerto, ya no hay manera de que nadie me resucite. Y el propio Dios, ni la palabra, ya no hay nada para mí. He cometido el más atroz de los pecados, he muerto, pero hoy vengo aquí a decirte: Dios sigue dando vida, y no solo de pan ni del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
y la niña resucita. Con lo cual hoy he venido hasta aquí para dejar constancia y recordaros, y aquí necesito aménese, que Jesús hoy para tu tormenta. Que Jesús hoy te libera. Que Jesús hoy te sana. Y que Jesús da vida. Cierra tus ojos.